Sí, entonces accidentes cerebrovasculares o stroke puede ocurrir a cualquier edad. Lo puedes ver en bebés, lo puedes ver en niños en chicos adolescentes, lo puedes ver en adultos jóvenes y en adultos mayores. Es definitivamente una enfermedad que aumenta conforme va envejeciendo el cuerpo, pero como decimos puede ocurrir a cualquier edad. Te damos la bienvenida a Baptist Health Talk, un podcast dedicado a todo lo relacionado con el cuidado de la salud, desarrollado por Baptist Health South Florida, tu fuente de confianza en prevención y bienestar de la salud. Hola, les saluda Sandra Peebles. Bienvenidos a un nuevo episodio de Baptist Health Talk, donde respondemos esas preguntas que todos están buscando sobre temas de salud que están dando de qué hablar. Hoy vamos a hablar de un tema que está llamando mucho la atención y son los derrames cerebrales en adultos jóvenes. ¿Por qué están ocurriendo más? ¿Qué es lo que los están provocando? ¿Y cuáles son esos factores de riesgo que muchas veces no vemos venir? Desde el uso de sustancias recreativas hasta señales de alerta que pueden pasar desapercibidas. Hoy vamos a desglosar lo que necesitas saber para protegerte y reconocer un derrame a tiempo. Y para eso nos acompaña el doctor Felipe de los Ríos La Rosa, neurólogo cerebrovascular y director del programa de Stroke en Baptist Health Miami Neuroscience Institute. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Sana, gracias por invitarme. Bueno, vamos a hablar del tema. ¿Qué es lo que está pasando? Que tantas personas más jóvenes de los 55 están padeciendo de estos derrames. Sí, exacto. Eso es algo que se ha estado viendo de forma consistente, digamos, desde los inicios de los 2000 a ahora, las personas teniendo accidente cerebrovascular, y hay distintos términos, podemos hablar sobre eso después también, pero ha ido en aumento, alrededor de un 67-70% en personas menores de 55 están teniendo ACVs, ¿no? O accidentes cerebrovasculares, y distinto a personas mayores de 55, donde más bien parece que está disminuyendo un poco. Y eso no es solo en Estados Unidos, es alrededor del mundo. Una tendencia interesante, especialmente porque es un efecto global. Pero vamos a hablar en español específicamente. En inglés se dice stroke. Muchas personas que viven en Estados Unidos y hablan español le dicen un stroke. Siempre lo he escuchado así. Pero en español tiene muchas terminologías, o sea, muchas formas de decirle a lo mismo. Siempre nuestro idioma tan lindo y tan florido. Háblame acerca de las distintas terminologías para que quienes nos escuchen sepan de lo que hablamos. Claro. Coloquialmente se conoce como derrame cerebral. No es un término que nos guste mucho porque para la mayor parte de las veces no es nada que se haya derramado, sino más bien falta de irrigación o de sangre en una zona del cerebro. Pero muchos lo conocen como derrame, accidente cerebrovascular, ictus, apoplejía, infarto cerebral. O sea, son todos términos que hablan un poco de lo mismo. Y una vez más, acá en Estados Unidos le dicen stroke. En español. Sí. ¿Qué cosa es un stroke? Usted lo mencionó brevemente, claro. Pero ¿qué es realmente un stroke? Sí, entonces es un problema de regulación del flujo de sangre dentro del cerebro. En el 80% de las veces es una falta de sangre a una zona del cerebro. Entonces a esa zona del cerebro no le llega suficiente sangre y esa zona queda pues dañada de forma permanente, ¿no? Hay una recuperación, pero hay una zona de daño permanente. Y en un 15, un 20% más bien es el problema opuesto, donde hay un exceso de sangre, hay un sangrado como tal. Y eso puede ocurrir dentro del cerebro en sí o puede ser en la parte de afuera del cerebro, pero eso es un 15 a 20%. Entonces la gran mayoría de los infartos cerebrales son lo que llamamos isquémicos, que es por falta de flujo de sangre a una zona del cerebro. Entonces de ahí viene la palabra derrame en la parte, de ese 15 a 20%. Pero exacto, fíjense ustedes cómo es la vida y el idioma. Exacto. Vamos a hablar de factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores que la persona pueda padecer, que tal vez no los reconozca, pero que pudieran llevarle a tener un llamado derrame? Sí, entonces los factores de riesgo clásicos son pues presión alta, ese es el más común. Colesterol alto, diabetes, sedentarismo, el uso de sustancias de recreación. No dormir bien es otro factor de riesgo. Bueno, estrés, ansiedad afecta un poco todo. Pero sí, contaminación ambiental, uso de tabaco, todos esos son factores de riesgo. Vamos a hablar acerca de la relación entre esas sustancias recreativas que muchas personas tal vez de vez en cuando prueben alguna droga recreativa y la posibilidad de que padezca un accidente cerebral. Sí, hay varias sustancias recreativas que pueden aumentar el riesgo de infarto cerebral, ¿no? Estimulantes, cocaína,
muchas drogas sintéticas, hay varias. La relación entre marihuana e infarto cerebral, la relación no es tan consistente como lo es con, por ejemplo, cocaína o estimulantes. Dependiendo un poco de los estudios, hay estudios que han mostrado que sí aumenta de forma significativa el riesgo de infarto cerebral y problemas cardíacos también, principalmente en personas que lo usan de forma regular, unos por lo menos 10 días al mes. Y en personas jóvenes que no tienen factores de riesgo habituales para stroke o infarto del corazón. Y otros estudios no han mostrado una asociación tan fuerte. Creo que hay distintas cosas que pueden estar teniendo un rol en eso. Una de ellas es, bueno, qué tipo de marihuana se está utilizando, si es de una dispensaría, si es algo de un nivel de grado médico, si es de la calle, si puede estar con contaminantes, etcétera. Pero sí pareciera que hay un riesgo de problemas cardiovasculares con el uso de marihuana, principalmente si el uso de marihuana es 10 días al mes o más. Y háblenos acerca de qué pasa en el cuerpo cuando una persona consume cocaína o anfetamina, que estas son drogas que Mm. alteran la presión sanguínea, me imagino, Sí. los latidos del corazón. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo con estas drogas específicamente que pudiera terminar pues, en un stroke? Sí, bueno, estas sustancias hacen que el corazón lata más rápido, causan inflamación por dentro de la arteria, una como una endotelitis, que es la arteria como si tiene una capa interna que se puede inflamar, y si eso se inflama aumenta el riesgo de que se formen coágulos dentro de la arteria como tal, hace que las arterias se vuelvan más chicas, o sea, hay una vasoconstricción donde la arteria se contrae, entonces altera el flujo de sangre y todo eso lo hace de forma brusca, ¿no? Porque el cuerpo no está acostumbrado obviamente a tener esta sustancia, entonces de una forma brusca y abrupta, dependiendo de la dosis, cambian todas estas cosas de golpe y pues el cerebro y el corazón a veces no se pueden adaptar tan bien a eso. Vamos a poner en contexto el hecho de que está afectando a personas más jóvenes. ¿De qué es lo que estamos hablando? ¿Qué edades y qué es lo que está llevando Ujú. a eso? Sí, entonces accidentes cerebrovasculares o stroke puede ocurrir a cualquier edad. Lo puedes ver en bebés, lo puedes ver en niños adolescentes, chicos adolescentes, lo puedes ver en adultos jóvenes y en adultos mayores. Es definitivamente una enfermedad que aumenta conforme va envejeciendo el cuerpo, pero como decimos, puede ocurrir a cualquier edad. Eso que estamos viendo que está aumentando cuando hablamos de adultos jóvenes es en adultos menores de 55. Pero sí es una enfermedad que en general va a ocurrir más en personas mayores de esa edad, ¿no? Pero bueno, la verdad que es preocupante, ¿no? Que las personas de joven estén padeciendo esto. Vamos a hablar acerca de mitos y realidad. Mito, si eres joven y llevas una vida sana, una vida activa y comes bien, estás exento de que te suceda algo como esto. Si todos tenemos un riesgo de accidente cerebrovascular o de stroke, el riesgo de nadie es cero. El seguir una vida sana, con ejercicio, hacer una dieta adecuada, ver a tu médico primario, ver que no tengas colesterol alto, que no tengas diabetes, evitar de fumar. Todo eso disminuye mucho el riesgo. O sea, el riesgo de stroke, uno se estima que es 80% prevenible. Entonces hay muchas cosas como las que hemos mencionado que ayudan a disminuir el riesgo, pero el riesgo nunca es cero, ¿no? Ya que sí, hay que saber reconocer los síntomas de stroke para uno mismo, pero también para los otros, ¿no? Porque a veces, como es el cerebro el que se afecta, a veces uno mismo no se da cuenta que está teniendo cambios hasta que alguien los evidencia para uno, ¿no? Entonces es importante reconocerlo porque le puede dar a cualquiera. Entonces, este mito de que si como bien y soy activo, nada me va a pasar, es precisamente es un mito. Sí. Cuando hablamos de herencia, ¿puede ser hereditario? Hay un porcentaje pequeño que tiene un componente hereditario importante, que es una minoría. Es una minoría, pero como digo, el 80% es modificable, ¿no? Entonces, es un grupo bien pequeño que tiene un riesgo bastante alto. Y para la gran mayoría de personas, el seguir estos estilos de vida saludables y el asegurarse de ser proactivos con su salud va a mejorar su probabilidad de tener una buena salud a lo largo de la vida de forma muy significativa. Usted mencionaba si alguien interviene, si alguien ve al paciente en medio de un ataque cerebrovascular. Em, ¿Normalmente el paciente lo siente o es alguien que lo reconoce en ti?
Hay de los dos, yo te diría, hay de los dos. También hay casos donde hay neurólogos que son especialistas en el cerebro que tienen un stroke y no se dan cuenta que lo están teniendo, ¿verdad? Porque, pues, como digo, a veces el cerebro mismo se afecta y uno no puede verse las molestias que está teniendo. Entonces, es bueno que la gente sepa cómo reconocerlo. Pero hay de las dos. O sea, hay personas que vienen a la emergencia diciendo, mira, no estoy pudiendo mover bien un brazo, no estoy coordinando bien, el habla no está funcionando bien, no estoy pudiendo hacer mi trabajo normal, y vienen a la emergencia de esa forma. Y también hay muchos otros casos donde más bien la persona es traída por alguien que dice, mira, la persona no está bien. No estoy seguro exactamente qué está pasando, pero no me está hablando bien, las respuestas no tienen mucho sentido, no está pudiendo caminar bien, o sea, algo mal está ocurriendo, ¿no? Pero del otro lado de eso es que se puede confundir con alguien que esté bajo la influencia. La persona pudiera pensar, bueno, esta persona tal vez se tomó unos tragos o está tomando droga, ¿no? Y ese es el reto en personas jóvenes, ¿no? Porque muchas de estas cosas pues aumentan el riesgo de tener un ACV, un infarto cerebral, el abuso de alcohol, porque alcohol también aumenta el riesgo de tener esta condición, o si es que pues, han usado cocaína, llegan a la emergencia y el emergencista dice, bueno, o sea, es una persona joven, tal vez solamente está borracha, ¿no es cierto? Y por eso está hablando de forma inadecuada o está teniendo problemas de equilibrio, es pues porque su alcohol en sangre está elevado. Y a veces sí, o sea, es en parte eso, pero también ocurren otras cosas como infartos cerebrales que pueden ocurrir a la vez. Y obviamente el pronóstico es muy distinto si alguien tiene solamente una intoxicación por alcohol, así no tiene una intoxicación por alcohol y además un infarto cerebral. Pudiera pasar. Uf. Claro. Vamos a hablar acerca de los síntomas, hablando de esto que nos podemos confundir, pero ¿cuáles son los síntomas clásicos de un accidente vascular cerebral, ¿no? Uh-huh. Y cuáles son los más sutiles que tal vez las personas pues, no puedan identificar de momento? Claro, es importante entender que cuando ocurre un stroke ocurre de golpe. Entonces, la persona está bien y de un momento a otro ya no lo está. Eso es creo que una de las características más resaltantes de esta enfermedad. Que dicen, pero está perfecto, estamos todos juntos, está muy bien. Y de momento a otro hay un problema, ¿no? Esa es la historia clásica. Es pérdida de funciones. Entonces la persona puede tener dificultad para mover un brazo, para articular, pérdida de equilibrio, pérdida de visión. No es algo que en general cause mucho dolor. En la gran mayoría de casos, dolor no es un síntoma. La mayoría de personas dice, bueno, sabes que no tengo dificultad para mover un lado del cuerpo, pero no tengo mucho dolor. En inglés se utiliza el acrónimo FAST. En español usamos distintas formas de distintos acrónimos para explicarlo, pero el que tal vez usa más es rápido. También uno lo puede ver eso en la página web de la Asociación Americana del Corazón. Entonces la R es para rostro, que una parte del rostro está caído. La A es para alteración del equilibrio, problemas para mantener el balance, como si estuviese borracho, digamos. La P es de pérdida de fuerza, ya sea de un brazo o de una pierna. La I es para alteración de la visión, que uno no está viendo bien en el espacio, tal vez no ve con un ojo, no ve en una zona del espacio. La D es para dificultad para hablar y la O es de obtener ayuda rápido. Por ejemplo, llamar 911 dentro de Estados Unidos. Qué importante llamar al 911 para que lo lleven a uno al hospital correcto. Sí. Hábleme de eso porque no todos los hospitales están equipados para enfrentar este tipo de derrame, por decirle de esa forma. Correcto. Esta es una emergencia que no todos los centros de salud tienen la tecnología y los especialistas para poder, o las medicinas, para poder atender. Entonces, hay centros que tienen cierta certificación dentro de derrame cerebral o stroke. Entonces, hay centros tienen distintas categorías, primarios, avanzados, etc. Pero los emergencistas tienen una lista las ambulancias, los sistemas de ambulancia, los paramédicos tienen una lista de los hospitales que tienen la certificación y por ley en Estados Unidos, dependiendo un poco del estado, pero te tienen que llevar a un centro que está capacitado para poder tratarte. Entonces no te van a llevar a un hospital que no tiene esa capacidad. Y si es que uno va por sí solo, no sabe eso. Entonces uno puede ir por sí solo al hospital incorrecto y el traslado del hospital incorrecto al correcto pues toma tiempo y ese tiempo pues es la probabilidad de tener un buen resultado, ¿no? Entonces por eso es una buena idea llamar al 911 dentro de Estados Unidos.
También lo otro es que nos prenotifican. Entonces ya nos dicen, mira, estamos llevando a tal persona que tiene tales síntomas, que estamos sospechando stroke. Entonces ya no se pierde tiempo en triaje explicando, sino que de frente va a la tomografía, por ejemplo. Con todos los síntomas y están preparados para intervenir rápidamente. Vamos a hablar acerca de la diferencia de un mini derrame y el AIT. Explíquenos lo que significa y qué representan esas letras. Ya, ok. Entonces, mini strokes o un stroke leve, muy diferente a un TIA o episodio isquémico transitorio, en inglés Transitory Ischemic Attack, donde la persona tiene síntomas de stroke, que pueden ser lo que hemos mencionado, de dificultad para mover, por ejemplo, un lado del cuerpo, para hablar, etcétera, pero son algo bien breve. Usualmente duran minutos, a veces horas, menos de 24 horas en general. Pero en esos episodios isquémicos transitorios no hay una zona de daño cerebral como tal que se puede evidenciar, por ejemplo, en las imágenes. Y la persona regresa 100% a lo normal. En un stroke, ya sea pequeño o no, hay una zona de daño que no siempre se ve en la imagen. Las imágenes no son perfectas. A veces uno puede tener un stroke y tener síntomas que permanecen y la imagen ser normal. No hay ninguna prueba que sea 100% en medicina y las imágenes no son la excepción. Pero hay una zona de daño neurológico que se puede evidenciar ya sea por imágenes o por el examen físico y la persona no regresa 100% a lo normal. Hemos hablado del uso de las drogas recreacionales. Usted mencionó por arriba el alcohol, pero ¿qué pasa cuando se juntan todos estos factores? El estrés. Una persona está estresada, se toma un trago, tal vez está haciendo vaping, tal vez consume alguna droga, que suele ocurrir cuando la persona está bajo mucho estrés, más en estos tiempos modernos. ¿Qué nos puede decir acerca de la combinación de estos factores? Sí, definitivamente suman, ¿no? O sea, cada una de estas cosas por sí sola va a aumentar un poco el riesgo, pero mientras más cosas se combinen, mayor va a ser el riesgo, ¿no? Y si la persona tiene pues, factores de riesgo vasculares tradicionales como presión alta, diabetes o es mayor, los riesgos van a ser inclusive más grandes, ¿no? Pero sí, todo suma. Pero puede ocurrir en una persona de 40 que ni siquiera esté consciente de que tiene presión alta o diabetes o cualquiera. Claro, la probabilidad siempre está ahí, ¿no? Siempre está ahí. Creo que tal vez una analogía es a la hora de cruzar la calle, ¿no? O sea, uno puede tomar siempre las precauciones de cruzar la calle cuando la personita está en blanco para cruzar. Uno mira a la izquierda, no pasa carros, mira a la derecha, no pasa carros. Y eso disminuye la probabilidad de que uno lo atropellen, pero no es cero, no siempre puede ocurrir algo en algún momento. Siempre nos gusta terminar con algo alentador, con alguna acción que las personas puedan tomar, porque uno siempre quiere escuchar algo y decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Así que le pregunto, comer bien, mantenerse activo, sí son factores que uno debe mantener en mente, pero ¿qué otras cosas pueden hacer las personas para prevenir sufrir un ataque? Es una pregunta muy importante, Sandra. Mira, para la parte de stroke en particular, son buenas noticias. O sea, es una enfermedad común que causa mucha discapacidad, ¿verdad? 1 de cada 5 personas puede tener un stroke en algún momento de la vida. No es una enfermedad rara. Pero el 80% del riesgo es modificable. O sea, nosotros podemos disminuir nuestro riesgo 80%. Y eso son con las cosas que has mencionado. Hacer ejercicio regular, mantenerse con una alimentación balanceada, no fumar, evitar el alcohol, evitar drogas, sustancias de recreación, ir al doctor para que uno mida la presión y ver que la presión no está alta, el colesterol esté bien, que uno no tenga diabetes, dormir bien, manejar el estrés y la ansiedad. O sea, todas esas cosas disminuyen nuestro riesgo de forma significativa. Qué importante es manejar el estrés, un concepto que para tantas personas es iluso, porque a veces yo creo que no tenía hasta ni 40 años. Pasé los 40 años cuando vine a darme cuenta de lo que era el estrés y lo había sufrido toda la vida en esta carrera tan intensa. Pero bueno, doctor, muchísimas gracias por compartir no solamente la magia de su trabajo y lo que hace para ayudar a sus pacientes, pero por compartir todo su conocimiento con nosotros hoy. Gracias. Claro, Sandra, un placer. Gracias. Ha sido, la verdad, una gran conversación y muchas gracias por compartir su experiencia con nosotros. Y ustedes, nuestros televidentes, si no estás viendo desde casa, recuerda, tu salud importa. Si esta conversación fue útil, asegura de suscribirte para más información confiable de los expertos de Baptist Health. También puedes encontrar Baptist Health Talk en Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. Gracias por acompañarnos. Encuentra más información valiosa sobre salud y bienestar en nuestro blog de recursos baptisthealth.net/news y no olvides interactuar con nuestras redes sociales para
para enterarte de los eventos en vivo y futuros. Baptist Health Talk es una iniciativa de Baptist Health, el lado humano de la atención médica.